les parece mal servir al Señor, entonces elijan hoy a quién servir, que yo y mi casa serviremos al Señor. Lección 13. Elijan hoy. El último capítulo de Josué se sitúa en el contexto de una ceremonia de renovación del pacto dada a razón de que Josué estaba cerca del final de su vida y no había un sustituto para él en el horizonte. Aunque no es el pacto propiamente dicho, sino más bien el informe de la ceremonia de renovación, el capítulo contiene los elementos característicos del pacto eterno que Dios estableció con sus escogidos desde los mismos orígenes de la tierra y que fue retomado en los tiempos de Abraham y de Moisés, cuyo propósito central es buscar el compromiso de su pueblo de concretar la nación por medio de la cual Él podrá llevar redención y restauración a todos los pueblos del mundo, al servir de alternativa ante los sistemas políticos opresores que imponen culturas y estructuras económicas egoístas y explotadoras. Otro de los propósitos de la renovación del pacto descrita en este capítulo era que los israelitas no olvidaran la manera como Dios los condujo en el pasado, para así evitar que cambien su sistema organizativo comunal por un sistema político capitalista. La estructura del discurso pronunciado por Josué en esta ocasión nos muestra una cadena de cláusulas cuyo orden lógico hace posible que el más común del pueblo pueda entender las condiciones del pacto y las consecuencias de seguirlo o de violarlo. Allí se ve, primero, un preámbulo en el cual se identifica al diseñador y creador de todo lo que existe e incluso del pacto de restauración. Segundo, un recuento histórico donde se describe la relación entre Dios y su pueblo escogido a lo largo del conflicto, haciendo énfasis en la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del pueblo. Tercero, las estipulaciones del pacto en las que se pide al remanente que manifieste total lealtad a los principios políticos divinos como respuesta de gratitud inteligente ante los efectos que esto trae de manera natural. Cuarto, recuerda o enuncia los privilegios o bendiciones provenientes de la ley causa-efecto que vendrán en respuesta a la fidelidad, así como los perjuicios o maldiciones en caso de deslealtad. Quinto, un testimonio público del compromiso del colectivo de fidelidad al pacto. Sexto, se levanta un escrito o monumento, según sea el caso, para su futura lectura o retoma. Y finalmente, séptimo, se realiza la ratificación del pacto. La renovación del pacto se hizo para recordarle al remanente que su modelo político o estructura social comunitaria debía permanecer basada en los principios provenientes de la ley de Dios y que, si así lo hacían, las bendiciones provenientes de la ley causa-efecto para el bien se harían presentes en su nación. Por esta razón, debían estar atentos para que nunca se dejaran gobernar con los principios o modelos políticos de los reyes e imperios del mundo. Antes bien, debían tener siempre presente que su único rey era el Señor, quien ejerce sus funciones de gobierno mediante leyes vivas aplicadas en las instituciones comunitarias. La reunión de renovación se dio en Siquem. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel. Llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, jueces y oficiales, y se presentaron ante Dios. Esto está registrado en Josué capítulo 24, versículo 1. Siquem era precisamente el lugar donde Dios le prometió a Abraham por primera vez que aquella era la tierra prometida y por tanto él se las daría. Allí, el padre de la fe había construido un altar, por lo que luego se cumpliría. Ahora, una vez cumplida la promesa hecha a Abraham, Israel renovó el pacto con Dios en el mismo lugar donde se había hecho al principio y levantó un altar que testificaba que Dios es fiel a sus promesas. Hoy podemos descansar en la seguridad de que el reino de Dios en la tierra antes de la segunda venida se establecerá. Pronto el remanente final deberá mostrar ante las naciones del mundo
los resultados de vivir u organizarse en el modelo indicado por Dios desde el Edén, testificando que es el único camino para lograr la felicidad y el desarrollo de todos los habitantes del planeta. Este relato así lo deja ver cuando en el discurso el Señor alterna 5 veces los pronombres ustedes y ellos, es decir, los padres o antepasados, mostrándose cómo los padres originarios y esta generación de Siquem son tratados como uno solo. No hay fin, sino continuidad histórica entre las generaciones del remanente. Josué intenta demostrar lo que Moisés ya había afirmado en Deuteronomio capítulo 5, versículo 3, que el Señor no instituyó el pacto solo con los padres, sino con todos los presentes en el momento del discurso de Josué y aún hoy en pleno siglo XXI. El llamamiento hecho por Josué expresaba claramente el hecho de que Israel como remanente de aquella generación debía decidir si conservaría su singularidad en la organización política y por tanto cultural al habitar en la tierra en virtud de su lealtad a los principios axiomáticos de su Creador, o si volvería a ser uno de los tantos pueblos que por establecer modelos políticos ajenos a la ideología de Dios se volvían idólatras, pobres, excluidos y explotados por los poderosos del mundo, perdiendo así la identidad, el propósito y la misión de vida que el mismo Creador le asignó a esta raza hecha a su imagen y semejanza. La decisión era suya. La decisión de los israelitas de ayer y hoy del remanente final de servir a Dios organizándose bajo los principios de su gobierno y saliendo del modelo babilónico que prevalece en el mundo, debía ser su propia decisión, no algo impuesto por ningún líder. Los comuneros o hermanos y hermanas de la iglesia deben darse cuenta de que los seres humanos no pueden servir a Dios mediante sus propias fuerzas y por lo tanto necesitan adoptar los principios de su ley en las instituciones donde viven y trabajan. La adoración cotidiana y el servicio a Dios no era algo que lograrían por medio de una adhesión mecánica a las estipulaciones del pacto, sino mediante una relación personal con el Señor como su Salvador dentro de un modelo político particular. De no hacerlo, caerían irremisiblemente en la idolatría. El peligro de la idolatría no era teórico. Moisés había pedido antes la misma decisión en las llanuras de Moab y en un contexto similar. Esto está registrado en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, del versículo 19 al 20. Los modelos políticos, formas de vida o dioses de los cuales debían cuidarse más, no eran los de Egipto, ni los de más allá del río, sino que se encontraban entre ellos, en su propia mente, costumbres y culturas que aún persistían en su carácter. Por eso, Josué rogó a su pueblo que inclinara su corazón hacia el Señor. La respuesta de los israelitas fue literalmente: escucharemos su voz. Esta expresión enfatiza el aspecto relacional de la obediencia. No se pedía a Israel que siguiera rutinariamente un conjunto de reglas. El pacto consistía en una relación viva con el Señor, una que no podía expresarse plenamente mediante meros reglamentos religiosos, sino en una forma de vida diaria, en un diálogo constante con un ambiente donde la voz de Dios se pueda pasear. El epílogo del libro acerca de la muerte de Josué y del sumo sacerdote Eleazar concluye con un final aleccionador. Había llegado el tiempo para que el remanente histórico de Cristo se estableciera, fundamentándose en los principios de vida sostenidos por sus antepasados y se organice como una nación de reyes y sacerdotes, de gente santa para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ya no hay necesidad de vagar. Ya podemos establecernos en el lugar que Dios nos prometió e institucionalizar todos los principios del carácter de Dios simbolizados por los cuerpos y huesos de sus padres fundadores. Este libro nos testifica que las promesas hechas a los patriarcas se cumplieron, haciendo de la fidelidad de Dios el hilo histórico que une la posteridad de Israel con su presente y el futuro que hoy vivimos.